gusto encontrarnos hoy para charlar e ir armando ideas e intercambiar saberes sobre la palabra o el proceso de autonomía. Seguro ustedes ya tienen elaborado, pensado y sabido sobre la autonomía, sobre lo que refiere la autonomía, ¿sí? Seguro ustedes ya tienen una definición de esa palabra. Me pareció muy interesante que me hayan convocado para que podamos armar entre todas ideas y recursos y herramientas para seguir trabajando en este tema tan importante, ¿sí? Autonomía es un proceso que se va construyendo, ¿sí? Nacemos totalmente indefensos e inmaduros neurológicamente, físicamente, emocionalmente. Por ende, necesitamos para evolucionar, para crecer, para madurar y para desarrollarnos, necesitamos un otro con mayúscula, un otro significativo, alguien que nos acompañe en el proceso de construirnos o constituirnos como sujetos, ¿sí? Nacemos totalmente indefensos, nacemos totalmente dependientes. Voy remarcando algunos conceptos. Si a ustedes les interesa y les parece un lindo ejercicio, vayan tomando conceptos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo también el cambio, la evolución y la transformación desde cuando nacemos a cuando nos constituimos sujetos, ¿sí? Desde un principio, cuando nacemos, en un recién nacido no podemos hablar de autonomía, ¿verdad? Bien, por eso vuelvo a repetir, es un proceso que se construye, el ser sujeto y el ser autónomo. La autonomía se va adquiriendo, la autonomía se va desarrollando, la autonomía va madurando a medida que nosotros vamos madurando como sujetos, ¿sí? Es muy importante que en un momento, ¿sí?, de nuestra vida dejemos de ser totalmente dependientes para pasar a ser autónomos e independientes y poder separarnos de este otro significativo, de este otro modelo que recién les estaba nombrando, ¿sí?, con respecto a la importancia de que haya un referente para que nos ayude, guíe y sostenga en el proceso de la construcción de ser un sujeto. Ustedes me dirán, ¿por qué todo esto? El tema de la constitución subjetiva y el tema de la autonomía. Bien, el proceso de constitución subjetiva, el armarnos como sujetos, ¿sí?, tiene diferentes etapas. Y esos diferentes momentos o esas diferentes etapas están a cargo, ¿sí?, de las funciones que cumpla la familia. ¿Estamos? Ustedes dirán, ¿y por qué hablamos de la familia? Porque hay funciones de la familia, de la institución familia, que después en la institución escolar, en la escuela, ¿sí?, se replican. Esa sería la palabra. Entonces, yo voy a desarrollar cuáles son las funciones de la familia, ¿sí? Y también quiero destacar algo muy importante, que la constitución subjetiva es un proceso, es evolutivo, y que cada aprendizaje
que se logre a lo largo de nuestras vidas es muy importante. Y que cada aprendizaje que se logra después de un aprendizaje lo complejiza al anterior, ¿sí? Lo afianza, le da seguridad. Por eso es un proceso, se tiene que dar paulatinamente. No podemos cambiar el orden de las funciones, ¿sí? Como tampoco podemos cambiar el orden de nuestros aprendizajes, porque primero tenemos que aprender a caminar para después poder correr y para después poder andar en bicicleta, ¿sí? Entonces, insisto, vayan destacando algunos conceptos que después vamos a ver que son muy importantes. ¿Cuáles son las funciones de la familia entonces? Que dijimos que es una construcción, ¿sí? Esto del proceso de constitución subjetiva que está a cargo de las funciones de la familia. Es una construcción, se debe respetar cada momento, cada etapa, cada función en forma ordenada, ¿sí? Otra palabra muy importante. La primera función de la familia, ¿sí? Las funciones de la familia las vamos adquiriendo y aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y vamos ejercitando ser padres. Lo mismo pasa con la función del docente, ¿sí? La aprendemos de la teoría en nuestra formación y después la vamos reforzando y afianzando a través de la experiencia y de la práctica, ¿sí? Entonces vayan viendo este paralelo, funciones de la familia que ayudan a la constitución subjetiva que después se replican en la institución escolar en la función docente. La primera función es la de humanización, palabra tan importante en estos tiempos de vida. Humanización, cuando por ahí decimos que los seres humanos estamos cada vez más deshumanizados, ¿sí? La función de humanización es importantísima, es la primera, es la base, todas son importantes, ¿no? Pero la base es como cuando construimos una casa. Si la base no está firme, no está segura, no está bien asentada, si construimos hacia arriba, esa construcción en algún momento va a tambalear. Entonces, la función de humanización es la primera, es la base, ¿sí? Humanizar, ¿qué significa? Tomar al recién nacido, a la recién nacida, formar un vínculo estrecho, una díada, una relación simbiótica donde haya unión, donde este otro con mayúscula ayude a construir esto de la subjetivación, ¿sí? Siempre las funciones tienen que estar acompañadas de adultos maduros referentes, ¿sí? En este momento de humanización, el adulto maduro referente tiene que sostener, contener, acompañar, guiar, ¿sí? Y sobre todo desde las emociones, porque en el proceso de humanización el otro significativo, el otro con mayúscula, el otro referente, va a colaborar en la metabolización de las emociones. Palabra muy importante en estos tiempos de vida, las emociones, cuando el pensar es más importante que el sentir y lo que hay que rescatar hoy en día es el sentir. Entonces, humanizar, unión, encuentro, vínculo estrecho, díada, acompañado de un adulto, un ser humano maduro referente. ¿Qué pasa en el ahora, chicas? ¿Qué pasa en el ahora? Ahora, no en todos los casos, hacemos esa gran salvedad porque no se puede generalizar en cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la sociología, ¿sí? En la mayoría de los casos, los recién nacidos
se encuentran acompañados o al cuidado de los chupetes electrónicos, ¿sí? En edades cada vez más tempranas, o las funciones de la familia se tercerizan, ¿sí? Entonces, hay un gran cambio. La presencia de un ser humano es importantísima. La de un chupete electrónico como celular, televisión, videojuegos, ¿sí? Ya hacen un gran cambio y ahí hay un desfasaje, ¿sí? El ser humano se va corriendo de un lugar de importancia y aparecen las pantallas. Entonces, en el ahora, los niños y las niñas adquieren autonomía, entre paréntesis y comillas, autonomía emocional, cuando no están maduros para ese logro tan importante. Entonces aquí también hay un desfasaje, sí, entre lo mental, entre la edad mental y la edad cronológica. Le brindamos estimuladores o estimulaciones que los niños y las niñas no están preparados, ¿sí?, para acomodar eso en su mente. Entonces, en el ahora, que estén al cuidado de los chupetes electrónicos no es un punto positivo. En el proceso de constitución subjetiva es muy, muy importante que un humano, un sujeto saludable, esté acompañando, ¿sí?, en este proceso de la humanización. Y esto del cuidado, del estar al cuidado de los chupetes electrónicos en edades tan tempranas, tiene como consecuencia, o vemos una de las consecuencias, que no hay espera en los niños, no toleran la espera, ¿sí? Todo tiene que ser ya, porque con los chupetes electrónicos yo puedo manejar a gusto y a piacere lo que quiero y lo que no quiero. En cambio, cuando hay un otro, ¿sí?, un ser humano, todo esto se puede practicar, la espera, el límite, el orden, la regla, ¿sí? Hasta aquí hablamos sobre el proceso de humanización. La segunda función, la de individuación, ¿sí? Fíjense que yo estoy haciendo, estoy haciendo como una comparación entre lo que debe, no es una palabra que me guste, el debería, lo que era en un tiempo, en un presente ahora, las funciones o el proceso o el desarrollo de las funciones han sido modificadas. Hablamos de la de humanización. Vamos por la segunda función, que es la de individuación. Individuación, la palabra nos lo dice, separación, corte de este vínculo estrecho, amoroso y necesario en la función de humanización. Ahora es en este momento, alrededor de los 2 años aproximadamente. Yo no quiero hablar en edades, solamente voy a hablar de edades aproximadas, porque cada niño, cada niña tiene un proceso único y particular en su constitución subjetiva, ¿sí? Porque mucho tiene que ver en el entorno y no todos nacemos y nos criamos en el mismo entorno. Entonces, este proceso de individuación, de separación, de corte con el otro significativo, se tiene que dar cuando estamos madurativamente aptos para entender o ir ejercitando este proceso. En el proceso de individuación se logran, se va ejercitando, ¿sí?, el andar solos, el
el caminar solos, el empezar a hablar, aprendizajes muy, muy, muy importantes en este momento de vida, el control de esfínteres, ¿sí? Pero estos aprendizajes tienen que estar acompañados de referentes adultos, de referentes maduros, que respeten los tiempos evolutivos de cada niño, de cada niña. Estos aprendizajes no tienen que ser bruscos, al contrario, tienen que ser amorosamente acompañados y respetados por el adulto para que sean procesos, en este caso el de individuación, ¿sí? El de separación, procesos respetados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el ahora si, como ya dijimos antes, el proceso de humanización está a cargo a veces de los chupetes electrónicos? ¿Cuál es el impacto de los chupetes electrónicos en este proceso de individuación? Esto trae como consecuencias por ahí dificultades en el habla, niños que hablan en neutro, y en otros, y tiene impacto en otros aprendizajes. Por ejemplo, manejan el celular de una manera extraordinaria, pero no tienen desarrollado el lenguaje. Tienen autonomía, que no es autonomía, es accesibilidad. Tienen autonomía que parece adecuada para manejar la tecnología o para manejar cuestiones que por ahí hasta el adulto no sabe manejar. Y todo eso, ¿sí?, se aprende y se incorpora. Y tiene efectos a la larga importantes en los aprendizajes. Insisto, tienen accesibilidad a la tecnología, pero tal vez no practican cambiarse solos, atarse los cordones, no tienen un lenguaje por ahí bien desarrollado y adecuado a su edad cronológica. Y los aprendizajes que hemos nombrado antes son muy importantes, se tienen que ejercitar, se tienen que practicar, y tiene que haber un adulto referente que les muestre cómo se hace para copiar adecuadamente, ¿sí? Si copiamos de la tecnología, vamos a terminar por ahí funcionando de manera robotizada o adquiriendo aprendizajes que no son acordes a esa edad, y no tenemos adquirido aprendizajes que sí tienen que ser acordes y los esperados a esa edad. Y esto que estuve nombrando, que por ahí manejamos muy bien un celular, pero no sabemos elegirnos la ropa, no sabemos cambiarnos solos, no cuidamos nuestros juguetes, ¿sí? Eso trae desorden en el proceso de constitución subjetiva, y este desorden después lamentablemente se replica en la institución escolar. Todo esto que estoy nombrando son aprendizajes asistemáticos, informales, que después sí tienen consecuencias en los aprendizajes sistemáticos y formales, ¿sí?, académicos o escolares. Hasta aquí estuvimos desarrollando el proceso de individuación, ¿sí? Y algo que quería agregar con respecto al proceso de individuación. Esto de manejar la tecnología en una edad cronológica que no es correspondiente, es decir, al darse aprendizajes antes de tiempo, ¿sí?, y al estar al cuidado de chupetes electrónicos en edades muy tempranas, los empujamos a la individuación en edades no adecuadas. Entonces, por ahí le dedicamos poco tiempo a la humanización y aceleramos, ¿sí?, y
Exigimos antes de tiempo que los niños se separen y sean autónomos cuando su aparato cognitivo no está preparado para lograr esa autonomía, esa independencia, esa separación, esa individuación. La tercera función, la de socialización, entrada a la sociedad. Cuando los niños entran a un club a realizar actividades deportivas, a una institución religiosa, desde la teoría, edades a partir de los 8 o 9 años. Y ahora, en edades cada vez más tempranas, hacen su entrada a la socialización. Es más, a veces se socializan antes de estar preparados como individuos, ¿sí?, con habilidades adquiridas. Entonces, la entrada a la socialización, para entrar a la sociedad, sí necesitamos un yo sólido, un super yo más sólido todavía, ¿sí? Valores adquiridos, reconocer lo permitido y lo no permitido, lo público y lo privado, lo que se puede y lo que no se puede, ¿sí? Y a veces este momento de socialización, insisto, se da en edades muy tempranas, cuando lo cognitivo no está maduro para realizar esa entrada a la sociedad y cuando el super yo, que también se va desarrollando y armando y construyendo, no está afianzado. Estos conceptos de ello, yo y super yo son muy importantes porque también se van desarrollando, chicas. Nacemos puro ello, vamos armando nuestro yo, que tiene que ser saludable, porque tiene que mediar entre el ello, que es puro instinto, y el super yo, que tiene que ver con las reglas, las normas. Y piensen, les dejo esta inquietud, piensen, ¿cómo somos hoy en día? ¿Puro ello? Que queremos todo ya, que queremos satisfacer nuestras necesidades y deseos ya, que no aceptamos y no toleramos la frustración, ni aceptamos que tenemos que esperar, respetar turnos. Nuestro yo está lábil y nuestro super yo a veces ni está. Piensen y después me dicen qué opinan, por favor. Entonces, para la socialización, hay habilidades que no están desarrolladas para este momento. La habilidad de dirigirme al otro con respeto, del saber compartir, de no insultar, de respetar reglas, de considerar reglas y normas. En mi casa hay una forma de funcionar, en la casa de mi amigo hay otra, y por ende en la escuela hay otra, y en el club hay otra. Y me tengo que acomodar a eso. Y si no hay un proceso de humanización e individuación sólido, no sé si voy a poder lograr eso, ¿sí? A veces en edades cada vez más tempranas se manejan como adultos. Vemos pocos infantes a veces, ¿sí? A veces. Se manejan como adultos cuando a los 3 años te insultan, cuando a los 2 años en un jardín maternal te dicen malas palabras, te muerden, te pegan. Y todo eso, el no saber compartir, por ejemplo, y solamente saber competir. Todo esto trae desorden. Y vuelvo a insistir, porque es un proceso desordenado que después tiene su réplica en la escuela. Hasta acá hemos desarrollado, hemos charlado, les he mostrado las funciones de la familia importantísimas en la construcción subjetiva, ¿sí? En la constitución del sujeto. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es el impacto de todo lo que estuvimos hablando hasta el momento? Tiene en la escuela.
¿Cuál es la resonancia que tiene todo esto en la escuela? Las consecuencias del desorden y la fractura en este proceso nos muestran en la escuela que los estudiantes que ingresan a las instituciones no son sujetos ordenados con autonomía emocional. Son sujetos que tienen acceso a un montón de cosas, pero no a todas esas cosas las saben manejar de manera organizada y ordenada, y a veces ni las conocen ni las saben manejar. Entonces, una de las consecuencias que impacta en la institución escolar, esto de que ingresen estudiantes o sujetos desordenados y con mucha falta de autonomía, sobre todo emocional. Otro de los impactos o de lo que se observa en la escuela es que se encuentran inhibidos, son estudiantes apáticos, que nada los motiva, se inhiben en el momento de explorar, de investigar, no toleran la espera, se frustran fácilmente, y esas cuestiones nos muestran que hay un fallo, una fractura en el proceso de humanización, individuación y socialización. Están muy acostumbrados los niños y las niñas de ahora a que todo es ya, a que si me aburro me tenés que dar ideas, a que si me lo quiero comprar me lo tenés que comprar ya. Y brindar respuestas urgentes todo el tiempo después tiene su réplica en la institución escolar. En las instituciones escolares vemos la falta de autonomía en esto que los estudiantes no pueden cuidar sus útiles, no pueden elegir sus útiles, no eligen sus mochilas, no eligen por ahí los cuadernos, no tienen autonomía de preguntar qué es lo que hay que realizar si no prestó atención en el aula, no tiene autonomía para consultar a sus compañeros si le pasan lo que copiaron en el aula porque no llegaron a copiar, pero sí tienen accesibilidad a los youtubers, a los videojuegos, a contenidos de internet que no son aptos para su edad cronológica. Tienen acceso a algunas cuestiones o a muchas, pero no son autónomos. Tienen accesibilidad, pero no tienen autonomía. Y esto es muy importante, que puedan tener autonomía para elegir, para decidir, para resolver. Es muy importante, porque si no después, ¿cómo voy a resolver un problema matemático? ¿Cómo voy a resolver una operación matemática? ¿Cómo voy a saber elegir y elaborar y reflexionar sobre algo si todo me lo brindan ya el otro, el contexto? ¿Sí? O el otro resuelve por mí. Grupos de WhatsApp de familiares que están resolviendo entre todos las situaciones problemáticas de matemática cuando no le permiten a los chicos ser los protagonistas después la escuela que demanda un sujeto activo, mientras que lo ponemos en lugares de pasividad ante lo sistemático, ante lo escolar, y lo ponemos en actividad total a cuidar los hermanos más pequeños cuando no estamos preparados para eso. Entonces, este desfasaje, este desorden repercute en la escuela y en los aprendizajes y saberes académicos. La escuela está irrumpida por el uso de tecnología y de redes sociales. Niños muy ansiosos, niños apurados,
Y todo esto como consecuencia de la rapidez que manejan en los chupetes electrónicos. Todo esto es consecuencia de la rapidez y de la inmediatez, por eso quieren todo ya ellos. Son la generación Sprayet, ¿sí? Todo ya. Esta rapidez e inmediatez que manejan en el uso de la tecnología inhibe la creatividad, inhibe la imaginación. Son dependientes cuando ellos deberían tener autonomía e independencia. Son muy dependientes, por eso todo el tiempo pretenden la aprobación del otro. A falta por ahí de mirada y de mirada exclusiva o de mirada excesiva en la función de humanización, porque la mirada es muy importante, sostiene, habilita o inhabilita e inhibe. Esta mirada también después se replica en los docentes. Hay docentes que habilitan y docentes que inhabilitan a los estudiantes. Bueno, en la familia pasa esto. Hay mirada excesiva, mucha mirada todo el tiempo arriba de los niños, resolviendo, haciendo por ellos, decidiendo, eligiendo, o hay una falta total de mirada que sostiene, que habilita y que desea. Esa palabra es muy importante, el deseo de aprender, el deseo del que enseña y el deseo del que aprende. Es muy importante y hoy en día esa palabra también se está perdiendo y es muy triste. Esto de inmediatez, no puedo sapiñar al docente, no puedo cambiar a mi amigo que me está molestando, no puedo cambiar rápido todo esto que no tolero, no puedo cambiar ya esto que no me gusta, esta actividad aburrida, mi amigo que me pega, la seño que no me explica. No puedo cambiar rápido y eso genera frustración y eso impacta en los aprendizajes académicos. Los niños están totalmente hipnotizados por el uso de tecnología, totalmente robotizados por el exceso de uso de tecnología. Ellos conocen más la vida de un youtuber que por ahí las tablas. Ellos se estimulan más con una información sobre un youtuber, un juego, las cartitas de moda, que por ahí el contenido académico que están viendo en el aula, ¿sí? O este año. El me aburro rápido no se puede cambiar. Y esto de la hipnotización, esto de la paralización, ¿sí? Sujetos totalmente inactivos, pasivos, apáticos, que nada los motiva, abúlicos, no saben buscar, no saben reflexionar, se comparan, no saben investigar, compiten entre ellos, eso hacen y eso es algo que también copian de los adultos. Por eso es importante, chicas, conocer a los adultos que acompañan a los estudiantes. Todo lo que se trabaje con los estudiantes, primero o después o paralelamente se tiene que trabajar con las familias. Porque si conocemos al grupo familiar, vamos a saber por ahí conocer mejor a los estudiantes. Y es una pena que los estudiantes de ahora no sean creativos, no sean imaginativos y que les cueste producir porque todo lo copian. Lo copian de sus referentes electrónicos, ¿sí? Y por ahí tienen una imaginación extraordinaria, pero que no es esperable para su edad cronológica. Y ahí vemos otro desfasaje. Manejan contenidos, conocimiento e información de adolescentes o adultos
y no de niños y niñas. Por eso a veces decimos que las infancias se están perdiendo lamentablemente. Decíamos que las funciones de la constitución subjetiva se replican en la escuela, y sí, la escuela va a tener que por ahí cambiar de mirada, modificar, replantear algunas cuestiones y ayudar, además de enseñar, ayudar a que se desarrollen las funciones de la constitución subjetiva. Es decir, con respecto a la humanización, trabajar mucho los vínculos, enseñar a metabolizar las emociones, enseñar a que los niños y las niñas sepan dirigirse al otro, puedan relacionarse con el otro de manera respetuosa y compartir sin competir. Estas reacciones de berrinche, de acting out, todo lo saco afuera, todo lo expreso de la manera incorrecta, explotan por cualquier situación o miniedad. Ahí vemos un super yo y un yo débil, poco desarrollados, poco fortalecidos, un ello que doma a la personalidad, y ahí tal vez la función del docente será trabajar con esto. Con respecto a la individuación, donde es el momento, la función donde se va construyendo y madurando la autonomía. Esto de la falta de autonomía se refleja en la falta de interpretación adecuada de consignas. A veces es necesario repetir y reexplicar y volver a explicar las consignas porque no las interpretan, no las comprenden, y esto tiene que ver con la autonomía. Y esto representa la falta de autonomía en el hacer, en el producir, y es necesario que lo puedan hacer sin tanto apoyo, sin tanta aprobación, sin tanta mirada, sin tanto andamiaje, ¿sí? Y la escuela tal vez tenga que ponerse a trabajar con esto y a mostrarle a los niños cómo se hace. Miren cómo se va moviendo, ¿sí?, el rol de la escuela. Es importante que ellos se sepan aprobar, que ellos se puedan mirar con amorosidad, que ellos sean su mismo apoyo y que no busquen en el afuera, en el otro, todo esto. Pero claro, están acostumbrados a que tal vez desde la familia todo se tercerizó. Psicóloga, psicopedagoga, docente de apoyo escolar. Entonces ellos copian de esto, de esta forma de resolver, copian de cómo fueron criados, y esto impacta, insisto, en los procesos de aprendizaje. Es increíble cómo la falta de autonomía es cada vez más notoria, y acá hago una salvedad importante, no solamente en el nivel primario, y lo digo como docente del nivel terciario. La falta de autonomía lleva al estudiante a pedir todo el tiempo orientación, señor ayúdame, señor decime, porque el otro ayuda hacia mí no. Todo el tiempo moviliza al estudiante a pedir ayuda, mostrándose inseguros, a pesar de que manejen, vuelvo a insistir, el TikTok y los canales de YouTube mejor que nosotros. Es importante, vuelvo a insistir, a trabajar con estas cuestiones, demostrarle a los estudiantes cómo resolver, qué es la autonomía, cómo se logra la autonomía y cuáles son las cuestiones importantes que se encuentran alrededor de este proceso de autonomía. Y en esto de las cuestiones que los estudiantes no logran, ahí vuelvo a repetir, se nota y se muestra y se observa y se expresa
el desfasaje entre lo mental y lo cronológico. Tenemos que enseñar que la autonomía es un proceso evolutivo. Como les dije antes, primero aprendemos a caminar y después a correr. Primero tenemos que aprender los números para después poder resolver las situaciones problemáticas, las operaciones matemáticas. Primero tenemos que conocer las letras, las sílabas, para después poder armar una palabra y después elaborar una oración. Todo es procesual, evolutivo y acorde a lo madurativo vamos a poder desarrollar ciertas cuestiones. Ponerle de ejemplo todo el tiempo eso a los niños. Conocen la vida del youtuber y no pudieron todavía aprender la segmentación de las palabras. Hay que hacer estas comparaciones y mostrarle que todo es necesario e importante. Saben manejar correctamente un celular y no su lenguaje es precario. Saben manejar de manera extraordinaria la tecnología y hay cada vez más problemas de disgrafía porque no están acostumbrados a edades tempranas a manejar un lápiz, a recortar, a romper, a pintar, y eso después tiene sus consecuencias en el proceso de escritura, porque hay muchas dificultades en la aprehensión y en la grafía, porque me lleva mucho tiempo el dibujar y escribir las letras porque no tengo ejercitado lo motriz. Y eso yo creo que viene con una consecuencia del nivel inicial, que se ha dejado por ahí de lado algunas actividades que se las encuadraba dentro del conductismo y eran tan necesarias para adquirir estos aprendizajes a nivel motriz. Tendremos que pensar, chicas, y revisar en qué grado enseñar, por ejemplo, la letra cursiva, o tal vez desterrarla de la currícula académica. Tenemos que revisar en que no podemos pasar a la letra minúscula de imprenta cuando los niños todavía no adquirieron la mayúscula de imprenta y no importa que tengan que pasar a tal grado con la letra minúscula de imprenta adquirida cuando la anterior no está sólida. No importa, solidifiquemos aprendizajes, solidifiquemos y ejercitemos y afiancemos contenidos y temas para que puedan pasar, promover al otro grado. Y tal vez esto sea un tema que ustedes tengan que trabajar para lograr su autonomía como institución escolar, presentando esta hermosa idea de que ustedes van a ser diferentes por ahí a las directivas de la supervisión. La escuela creo que va a tener que colaborar en esto de formar y modelar sujetos autónomos, habilitar al proceso de socialización de manera adecuada, y si ya están los estudiantes socializados de una manera adecuada, bueno, afianzar y ejercitar ese proceso. Creo que hoy en día, más que enseñar contenidos y temas y transmitir conocimientos, tenemos que acompañar paralelamente el proceso de socialización. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? Pero creo que es muy importante eso, y esto creo que tiene que ver con el currículum oculto, que después de la pandemia y de esa situación excepcional que pasamos como sociedad, vino a afianzarse. Ahora les
voy a pasar por escrito algunas cuestiones a pensar para que puedan reflexionar sobre su autonomía como docentes y sobre su autonomía como institución. Les agradezco infinitamente me hayan convocado para elaborar sobre conocimientos e información sobre este tema que me parece tan importante. Les agradezco de corazón su atención y ante cualquier duda o inquietud me hablan y lo charlamos. Que tengan un excelente día.